Espero que usted logre captar, logre recibir lo que el Señor ha puesto en mi corazón para usted el día de hoy. Amén. Yo quiero que vamos a la segunda de Reyes, mija. Amén. Yo quiero que usted repita conmigo y diga: yo no debo nada. Yo no tengo deudas. Yo sé que usted ahorita está pensando: ay, si supiera el pastor, el carro, la casa, la computer, muchas cosas, ¿verdad? Pero solamente quiero que recuerde lo que le estoy diciendo que diga. Yo no debo nada, yo no tengo deudas. Dios es bueno. Amén. O sea, segunda de Reyes capítulo 4, le voy a leer del 1 al 7. Amén. Y por ahí le voy dando algo más. Yo sé que ya le he predicado acerca de esto, pero hoy el Señor me dio algo diferente. Amén. Dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor, alguien que él le debía, para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Le dice: declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. O sea, ella no tenía nada de valor en su casa con qué pagarle. Porque usted sabe que cuando uno debe y lo demandan, se llevan todo lo que uno tiene. ¿Sí o no? Así se acostumbra en nuestros países. Aquí yo no he visto una cosa así hasta el momento, pero para eso están los embargos. No tienes con qué pagarme, pues ¿qué hay de valor? Y este hombre, como no encontró nada en casa, pues se cobró o se quería cobrar con los hijos de esta sierva. Pero ella le dijo a Eliseo que su esposo era siervo también. O sea, tenía conocimiento de Dios, creía en Dios, creía en Jehová. Amén. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? O sea, ¿en qué puedo ayudarte? Y le preguntó claramente: ¿qué tienes en casa? Y ella le dijo: no tengo nada, sino solamente una vasija de aceite. Y yo lo he relacionado con que solo una vasija, pero nunca me puse a pensar. Dije, lo he leído muchas veces. Y yo siempre pensé que la vasija no tenía aceite. Honestamente se lo digo. Pero ya metiéndome más, dije, bueno, ¿cómo es posible que esta mujer llenaba vasijas y vasijas y vasijas? Y su respuesta fue: sino una vasija de aceite. Y no habla si estaba llena, si estaba a la mitad, si estaba casi vacía. Solo habla que tenía una vasija de aceite. 3. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías. ¿Y qué dice? No pocas. O sea, pide muchas. Yo imagino que esta mujer se puso a pensar ¿cómo es posible que no tengo nada en casa? ¿Verdad? Porque los milagros son increíbles a veces, hermanos. A veces nosotros pedimos un milagro y todavía dudamos de que vaya a pasar porque es demasiado grande el milagro. ¿Verdad? Pero cuando nos unimos todos a orar por esos milagros, el Señor también mueve muchas cosas. Yo les he dicho a ustedes que muchas veces nosotros recibimos el milagro y se nos olvida y ya estuvo. Pero el que dobló rodilla por usted y por mí, le da gracias a Dios. Y dice: ay, no, gracias, Señor, porque respondiste. Gracias, Señor, porque oíste. Y tu fe va a acrecentarse. ¿Sí o no? Entonces empezamos a pedirle al Señor cosas quizás mucho más imposibles. ¿Verdad? Porque hay gente que se le ha declarado una enfermedad y el Señor viene y actúa.
El Señor viene y sana. Amén, amén. Aunque la mujer o el hombre ya consultó un montón de lugares y hasta donde no tiene que ir a consultar, ahí va a consultar. ¿Verdad? Entonces, bueno. Y le dijo, vasijas vacías, no pocas. Entra luego, dice, y enciérrate tú y tus hijos. Y echan todas las vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte. O sea, se llenó esta a un ladito. Amén. Next. Y se fue la mujer, dice, y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas, porque la orden había sido: pide a tus vecinos y que sean muchas, no pocas. Porque el Señor, cuando te quiere bendecir, te va a bendecir grandemente. Y muchos nos acostumbramos, sí o no, a las bendiciones de Dios, sí o no. Sabemos que no nos va a fallar, sí o no. Y ya es como una intimidad con Dios, y que estoy confiado en Dios y Él va a abrir puertas y Él va a hacer esto y va a hacer el otro, y el Señor lo hace. Es increíble cómo Él actúa. Yo no sé si a usted le ha pasado que Dios le pone en su corazón: dale a la hermana $20 o al hermano, o llama a tu tía y llega y dale un poco de dinero. Usted no sabe si por ahí está orando, si esa mujer realmente tiene necesidad, y que usted llegue de repente y le diga: tía, te regalo esto. ¿Cómo se siente esa mujer? ¿Cómo se siente esa persona? ¿Cómo se ha sentido usted cuando le han dado un regalo, un dinero? Que usted no sabía que iba a pasar eso, pero Dios sí sabía que usted tenía una gran necesidad, y Dios lo ha hecho. A esta mujer le pasó exactamente lo mismo, pero estaba el profeta con ella y se lo dijo claramente lo que tenías que hacer. Dios nos ha hablado a nosotros claramente qué tenemos que hacer para poder recibir bendición. Pero a veces no creemos. Es demasiado grande lo que necesitamos, es demasiado grande el milagro que necesitamos. Y yo quiero que sepa, hermano, que el que está a la par suya en este momento es un milagro que Dios ha hecho por usted. Amén. Alabado sea Amén. Dios. El que estemos aquí es un milagro el día de hoy. Amén. Porque antes estábamos muy lejos de estar en este lugar. ¿Sí o no? Por eso cada vez que tenemos esa bendición de Dios, tenemos que apreciarla. Debemos retenerla. Amén. Yo hablaba con mi mamá ayer y me quejaba con ella, porque todavía soy su hijo, ¿va? Y me quejaba con ella: es que esto y esto no me parece, que no sé qué. Pero mira, me dijo: pero hay cosas buenas también. Aleluya, gloria a Dios. Y yo: sí, pero hay otras cosas buenas también. Ponte a pensar que hay más cosas buenas que malas. Gloria a Dios. Y yo: wow, cierto, ¿va? Y dijo: tiene razón mi mamá. Gloria a Dios. Y no le puedo decir que era, porque si no me van a linchar ustedes. Pero hay palabras sabias. Amén, gloria a Jesús. Entonces, ¿a quién vas? ¿A quién tienes que ir? Primeramente tienes que ir con Dios. Pero el Señor usa personas para abrirte los ojos, Alabado sea Dios. para decirte: no, mi hijo, no, mi hija, esto está así, esto está allá. ¿Ah? Esta mujer tuvo la bendición que Eliseo estaba en su casa. Era un profeta que Dios había mandado a su casa. ¿Y cuántas personas ha mandado a tu vida para darte el consejo? ¿Cuántas personas ha mandado el Señor para decirte: no temas, yo estoy contigo? ¿Ah? ¿Cuántas personas? Dios va a usar a lo que usted no se imagina para hablarle, para aconsejarle. Amén. Esta mujer cerró la puerta,
pónganse a manos a ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite, dice. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Yo me imagino que esta mujer estaba emocionada, hermanos. Ella, su mirada estaba así, mire, no volteaba a ver si habían más. Y ella, creyendo que habían más, le dijo, tráeme más. ¿Sí o no? Porque queremos más bendiciones de Dios. Gloria a Dios. Amén. Yo necesito ser grandemente bendecido. Amén. Yo sé que usted también, ¿verdad? Y yo sé que el Señor nos va a bendecir. Jesús, aleluya. Pero yo le he dicho a ustedes, el Señor también tiene una medida para cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Amén. Porque aquel es más bendecido que yo. Es que a veces uno no sabe apreciar las bendiciones. Aleluya. A veces nos acostumbramos a que el Señor responde tan pronto que lo que nos da, a los 3 días ya no tenemos nada. ¿Ah? Al cabo dice uno que ya tengo este contrato, tengo esto y el otro. A mí se me han caído contratos de un día para el otro. Y he pensado que ya seguro que el otro viernes tengo tanto. Porque es mi pensamiento, no es el pensamiento de Dios. ¿Ah? La mujer creía que habían más tinajas, más vasijas, pero ya no había. Entonces ella tenía que hacer uso de lo que el Señor ya le había dado. Gloria a Dios. Amén. Dice, y le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores. Porque sabes una cosa, hermano, muchos de nosotros tenemos deudas, ¿verdad? Pero creo que primero tenemos que hacer, cuando tenemos la bendición, es pagar nuestras deudas. ¿Sabe por qué? Porque si usted le debe a alguien, y cuando ese alguien se acuerda que usted ya se pasaron 6 meses, ya se pasó 1 año, o lo mira y se hace como que no lo vio, ¿usted cree que esa persona lo va a bendecir a usted? No. Va a decir unas cosotas de uno que van a ser no bendiciones, sino van a ser maldiciones. Por eso es muy importante cuando recibimos la bendición, porque le decimos al Señor, yo quiero que me bendigas para esto, porque somos específicos, ¿sí o no? Señor, bendíceme porque yo quiero hacer esto, esto y esto. Y cuando el Señor te bendice, no hiciste ni esto, ni lo otro. Porque así es. A veces nos confiamos, o a veces somos irresponsables también. Amén. Paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Si este hombre, si este profeta, si este siervo de Dios le decía vivid de lo que quede, es porque era suficiente. Gloria a Dios. ¿Ok? Era suficiente con lo que le quedaba. ¿Cuántas veces no nos hemos recibido y hemos gastado más de lo que recibimos? ¿Y sabe cómo lo aplicamos nosotros? Con esa tarjetita. Y que se nos llena, porque yo no sé si usted ha visto cuando va al market, hay gente que abre su cartera y rum, así, mire, como 20 tarjetas, así están 10, 12 tarjetas. Yo solamente tengo 2 y de débito. Porque es fácil decir, ¿cuánto va a pagar? El mínimo, decirlo. El mínimo. Y ese mínimo pasa 10 años pagando el mínimo. Cuando que el Señor te ha bendecido para que paguemos y se acabó. Porque Él te va a bendecir nuevamente. Amén. Pero cuando no hace las cosas como Él dice, te va a seguir bendiciendo, pero no en la medida que podría ser cuando haces las cosas bien.
esta mujer cumplió con lo que tenía que hacer, ¿verdad? Porque fue una orden, porque ella vivió el milagro, porque ella podía palpar el milagro. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido esos milagros? Y sabe una cosa, hermano, cuando uno realmente hace lo que Dios quiere, tienes que estar preparado a las nuevas cosas que el Señor tiene para ti. Porque las esperas porque tú fuiste fiel a lo que Él hizo. Porque Él nunca va a dejar de ser fiel con nosotros. Nunca, nunca, nunca va a dejar de ser fiel con nosotros. Dios es bueno, ¿verdad? Dios es bueno. La siguiente, mija. Ay, no, Mateo, ¿verdad? Amén. Gracias. Este es otro caso de la vida real en ese tiempo. No creo que es de la televisión, ¿verdad? El de ahora. Dice Mateo, capítulo 18, verso 23, dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor, ¿qué dice? Venderle. Y a su mujer e hijos todo lo que tenía, para que le pagase la deuda. Esto estaba más grueso que el otro, ¿verdad? Eso estaba peor todavía. Regrésamelo, hija. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle. A él primero, a su mujer e hijos, y todo lo que tenía. La viuda no tenía nada, solo tenía una vasija y a 2 hijos. Pero este hombre dice ahí claramente, como no pudo, ordenó Señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía, porque seguramente estaba en su casa, fue a su casa y vio que había de todo, ¿verdad? Había de todo. Te digo, aquí es fácil recibir mi pago, para que le pagase la deuda. 26. Entonces aquel siervo postrado, ¿sabe lo que es postrarse? ¿Va? Estaba ahí tirado, humillado, postrado, le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó. ¿Y qué dice? Le perdonó la deuda. ¿Por qué? Porque fue movido a, ¿qué dice? A misericordia. ¿Cuántos de nosotros hemos perdonado deudas? ¿Cuántos de nosotros hemos perdonado deudas? Cuando vemos que realmente no nos pueden pagar. Porque hay gente que se le nota el que paga y el que no paga. Hay gente que solo en el hablar uno ya sabe qué es lo que viene. ¿Ah? Mire, yo presto al tanto por ciento. No importa, yo le pago hasta el 20. Si le dijeron 10, ¿verdad? Y en ciertas cositas uno dice... Pero saliendo aquel siervo halló a uno, dice, de sus consiervos, ya que le habían perdonado la deuda. Toda la deuda se la había perdonado. ¿Ah? Porque le dije lo que dijimos al principio, ¿se acuerdan? Que repitiera. Se lo voy a recordar. Dice: yo no debo nada. Yo no tengo deudas. ¿Verdad? Ese hombre se quedó así. No debía nada y ya no tenía deudas. Por la misericordia de aquel hombre. ¿Ah? ¿Usted ha perdonado alguna deuda? Pues ya te lo pregunté, pero honestamente, ¿la ha perdonado? ¿O todavía tiene en su corazón ese
no me pagó, se me debe, me quedó mal. Cada vez que lo mira se le revuelve el estómago, le tiemblan los pies, un montón de cosas. ¿Ah? Puros santos sabemos aquí. ¿Eh? A veces cuesta. Y peor cuando teníamos planes para lo que nos deben, porque nosotros hacemos cuenta de lo que nos deben, ¿verdad? Y hasta en qué lo vamos a gastar, ¿sí o no? Cierto. Y nos dicen, fíjese que no tengo. ¿Ah? Pero le prometo que tal día se lo voy a dar. ¿Sí o no? ¿Sí pone el aire? ¿Ah? Pero saliendo aquel siervo, dice, halló a uno de sus consiervos. Porque él también tenía siervos que le servían. ¿Ah? O sea, este hombre sí tenía recursos. ¿Ah? Sí tenía recursos. Oiga, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. ¿Ah? 100 denarios. Y haciendo de él, o sea, lo agarró. No, ahí dice, haciendo de él. Me imagino que lo agarró así, mira. O lo jaló del saco gris. Y haciendo de él, dice, le ahogaba. O sea, que hasta, mire. Le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. ¿Ah? Entonces su consiervo, dice, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo. ¿Ah? Y yo te lo pagaré, ¿qué dice? Todo. Pero solo tenme paciencia. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en esa situación? Que debemos. Y que se llega el due, ¿verdad? Pero es mejor, escúcheme, es mejor saber que mañana no lo voy a tener. Y decir, oh, perdóneme, pero no lo voy a tener mañana. Pero lo voy a tener tal día. ¿Sí o no? Dice que llamar antes es como que si estuvieras pagando o si estuvieras haciendo las cosas. Es como cuando te dicen nos vemos a las 9. Disculpe la comparación. Nos vemos a las 9. Pero yo a las 8:30 sé que no voy a poder estar a las 9 contigo. Y a las 8:30 te llamo y te digo, I'm sorry, pero no voy a poder llegar a tiempo. Y tú dices, y eso toma en cuenta como que está bien, no hay problema. Yo lo espero. ¿Sí o no? Porque ya está sabido de que va a llegar tarde. Porque yo le he dicho a ustedes, yo me quedé a juntar con Mónica a las 8:30, pero Mónica se va a juntar con alguien a las 9. Y el que se iba a juntar con alguien a las 9 tiene otra cita a las 10. Y cuando uno viene a ver, ha dañado a varias personas. Hello. Por tu impuntualidad. Hello. Yup. Lo mismo pasa con las deudas. Todos tenemos planes con lo que vamos a recibir. ¿Sí o no? Ya sabemos en qué vamos a usar lo que vamos a recibir. Yo no sé por qué le estoy hablando esto, pero Dios me lo puso en mi corazón, ¿verdad? Porque a veces, hermanos, tenemos deudas que a veces son muy difíciles de poder pagar. Pero cuando hablamos, muchas cosas pueden cambiar. Amén. ¿Sí o no? Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo, dice. Mas él no quiso. ¿Quién no quiso? Al que le habían perdonado, del que habían tenido misericordia. Hello. ¿Ah? Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel
¿Ah? Fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. ¿Mm? Viendo sus consiervos lo que pasaba,